Hoy tenemos el comentario de una madre de 2 niños pequeños que dice así: Hola Elena, hola Gonzalo, quería agradeceros los episodios sobre la fiebre. Me ayudan muchísimo a entender qué es normal y qué no, y sobre todo a mantener la calma cuando mis hijos se ponen malos. Cuando tengo dudas, pongo uno de vuestros episodios y siento que llega la calma a casa. Gracias por hacer que la crianza sea un poco menos angustiosa. Pues gracias por tu mensaje. Si estos episodios te dan tranquilidad, misión cumplida. Ese es el objetivo que perseguimos en Sin Cita Previa Salud en Familia. Ahora empieza Sin Cita Previa Salud en Familia, un podcast de Adeslas, con 2 pediatras en casa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Cita Previa, Salud en Familias, el podcast de Adeslas. Yo soy Gonzalo Oñoro y a mi lado tengo a mi querida Elena Blanco. ¿Cómo estás hoy? Hola Gonzalo, yo me encuentro muy bien y hola queridos oyentes. Encantada de estar aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en la genética, ese puzzle maravilloso que explica por qué somos como somos. Y por qué unos niños tienen los ojos azules, otros marrones, por qué algunos son más altos, por qué heredan ciertos rasgos y por qué otros no lo heredan tanto de sus padres, ¿no? Y yo creo que lo más importante es que vamos a explicarlo en un lenguaje que todos los padres y madres que nos oyen lo puedan entender, para que cuando un médico diga algo de ADN, genes, alelo, no se quede cara de ¿pero que me estás tomando el pelo? Así que antes de empezar, déjame que te haga mi famosa pregunta. ¿Sirven para algo los test genéticos que se venden sin indicación médica? Pues en la mayoría de los casos no. Estos test comerciales suelen analizar variantes que no tienen un significado clínico claro, cuya interpretación depende de muchos otros factores que el informe, cuando se emiten en estos test, no tienen en cuenta. Lo más importante, pueden generar ansiedad, malentendidos y falsas alarmas. La genética es compleja y debe ser interpretada por un profesional capacitado dentro de un contexto clínico, médico y familiar. Para diagnósticos, riesgos heredados y, por ejemplo, dudas a nivel de fertilidad, siempre es mejor una prueba indicada por un especialista y acompañada de un consejo genético. Bueno, ya estamos aquí metiéndonos de lleno en esto de genética para dummies, así que como nos gusta hacer a nosotros, vamos a definir qué es el concepto de genética. Pues bueno, la genética es la ciencia que estudia cómo se transmite la información biológica de padres a hijos, es decir, así de sencillo. ¿Cuál es esa ciencia que hay detrás? ¿Cuál es el misterio detrás de lo que heredamos de nuestros padres? Bueno, y aquí está la palabra de este famoso monje del siglo XIX, Mendel. Yo creo que este nos ha caído a todos en algún examen, lo ¿verdad? De los guisantes de colores. Que es el origen de la genética moderna, que hizo experimentitos con los guisantes, a ver juntos estos dos que son del mismo color, a ver de qué color salen, estos que son rugosos, que son más alargados. Bueno, hizo experimentos y descubrió que había patrones de herencia, que había como genes que hay patrones que se heredan siempre y otros que solo a veces, ¿no? Lo que es la herencia dominante o recesiva. Y este pobre hombre, pues esto que él descubrió no se le reconoció en vida, pero su trabajo se ha valorado mucho tiempo después y de hecho sentó las bases de la genética actual. Y ya en el siglo XX se descubre que esa información de la genética, donde está nuestro código como personas, está en el ADN, que fue a través de Watson, Crick y Franklin, ¿vale? La mayoría, os acordáis de Watson y Crick, que son los que estudiamos en el colegio y los que hemos hecho ciencias en la carrera con esa doble hélice. Pero a mí me gustaría recalcar también a Franklin, que además era una mujer, ¿vale? O sea que no nos olvidemos de ella cuando mencionemos el descubrimiento del ADN. Y esto se hizo en la época de los años 50, en concreto Franklin lo que hizo fue la que descubrió las imágenes gracias a la difracción de los rayos X que permitieron describir cómo era esa estructura, ¿no? Luego fueron quien lo describió Watson y Crick, pero fue gracias a Franklin. Y décadas después, pues se ha secuenciado este ADN, ¿no? Ha habido una secuenciación del genoma, que son todas esas los genes, ¿no? que tenemos, con sus mutaciones, la variabilidad, cuáles tenemos, cuáles no, ¿no? Bueno, pues ahora ya que sabemos el origen y qué es la genética, vamos a hacer unos conceptos básicos para que lo que os contemos después pues tenga sentido, ¿no? Entonces, bueno, el ADN ya hemos dicho que es esta molécula que tiene forma de doble hélice y que contiene nuestra información genética, es como nuestro código de barras, ¿no? Claro, y el gen es un fragmento de ADN que codifica una característica, por ejemplo, el color de los ojos. Claro, y dentro de esto hay alelos, que son las distintas variaciones de un gen. Véase, color de ojos, marrón, azul, verde, pues esas son las diferentes formas en las que se puede expresar un gen. Hay muchos alelos, depende del rasgo, ¿no? Pero puede haber muchos alelos para un tipo de gen, pero eso no quiere decir que tengamos todos los alelos cada persona. Normalmente tenemos hay dos o hay un par de alelos. ¿Por qué? Porque, esto sí que os tiene que sonar, tenemos
pares de cromosomas, ¿no? Tenemos 46 cromosomas, que es donde está todo empaquetado dentro de las células, el código del ADN, todo el ADN está ahí empaquetado, entonces tenemos 23 pares, ¿no? Hay 22 pares de cromosomas, pongámoslo en comilla, normales, y luego hay un par de cromosomas más, que son los cromosomas sexuales, que se llaman X e Y, que seguro que esto lo conocéis. Entonces tenemos 2 alelos por cada característica, las personas, ¿no? Porque tenemos un cromosoma, 2 cromosomas 1, 2 cromosomas 2, 2 cromosomas 3, y así sucesivamente. Y las personas que tienen un cariotipo normal, pues son estos, que son los que tenemos 23 pares de cromosomas. ¿Qué es esto del cariotipo? Eso voy a decir. Pues el cariotipo es cuando nosotros hacemos una foto a todo nuestro material genético, es este cariotipo. Y en general, pues vamos a tener 23 pares de cromosomas, 22 que no son sexuales y uno que es sexual. Y luego hay esto va a permitir identificar algunas enfermedades en las que hay uno de más, un cromosoma de más, uno de menos, por ejemplo el síndrome de Down, que sabemos que en el cromosoma número 21, en vez de haber una pareja, pues son 3. Es un trío. ¿Vale? Y luego puede haber pérdidas de un rabito de algunos. Bueno, eso identifica enfermedades que son las cromosomopatías. Vale, claro, es una foto muy a grosso modo, o sea, al final se ven las X, o sea, se ven los cromosomas, no es que tengamos con el cariotipo toda la estructura genética de la persona, pero sí que nos permite identificar ciertas enfermedades, ¿no? Pero lo que sí que es importante es que el ADN nos permite definir rasgos físicos, fisiológicos y sobre todo predisposiciones, ¿no? Entonces, Elena, hemos hablado de Mendel al principio con lo de los guisantes y yo creo que sí que hay que hacer, ya que vamos a hablar de genética para que luego los padres lo entiendan, diferenciar muy bien entre lo que se conoce como genética herencia mendeliana y la poligénica, porque has hablado de genes dominantes o lo has dejado caer, ¿no? Aunque no has dicho las palabras, dominantes y recesivos que predominan más que otros, que tienen como que si está el dominante es el que se va a expresar y no el recesivo, eso es por los alelos que hemos dicho, ¿vale? Entonces, la genética mendeliana es la que también se conoce como monogénica, es decir, que un gen determina un rasgo, ¿vale? O sea, es decir, la presencia de este gen va a hacer que seas de esta característica y la presencia de este gen de otro alelo diferente va a ser que tengas otra característica diferente. Esto es lo que se conoce el alelo dominante, sería el que solo hace falta que lo tengas de esos 2 pares que tienes, una copia presente para que se exprese esa característica. Sin embargo, la característica que es recesiva necesita de 2 alelos para que sea presente, ¿vale? Y luego está lo que se conoce como herencia ligada al sexo, que en este caso los alelos, los genes están ubicados en el cromosoma X e Y, y entonces dependiendo de si eres mujer y por tanto tienes 2 cromosomas X, para que se exprese si es dominante necesitas las 2 copias de ese gen, mientras que si eres varón, si es dominante, como hay uno de los cromosomas que tiene sí, pues solo vas a necesitar una copia, ¿vale? Esto hace que haya ciertas enfermedades que en las mujeres se presentan más frecuentemente y en otras en los varones menos frecuentemente. Claro, eso explica pues lo que es la herencia ligada al sexo. Y bueno, ejemplos de enfermedades que son monogénicas pues serían la fibrosis quística, la hemofilia, la anemia falciforme. Y luego la mayoría de las enfermedades tienen una herencia poligénica, es decir, que muchos genes participan de forma simultánea y cada gen va a aportar una pequeña parte de este resultado final. Y esto pues va a explicar la mayor parte de los rasgos humanos, o sea, por ejemplo, el color de pelo, el color de ojos, la estatura, el riesgo de obesidad, el temperamento y muchas otras cosas. No es solo, ¿no?, que si tu padre tiene los ojos azules y tu madre tiene los ojos azules, pues tú tienes los ojos azules. No, hay niños que tienen los ojos marrones. Eso entonces, y pues esto nos hace mucha gracia, pero es que yo creo que en el colegio medio lo estudiábamos, aunque seguramente ya se conocía, que personas con ojos claros, vamos a hacer la genética como si fuera mendeliana, porque es que con la genética mendeliana, como solo depende de un gen, sacas la probabilidad de esa característica tenerla muy frecuentemente. Si tu padre tiene una cosa, tu padre tiene otra, 25%, 75%, o sea, es muy fácil de hacer. Con la fibrosis quística esto se entiende, por ejemplo, mucho, sí. Pero es que los ojos no funcionan así, no. Hay muchos genes que intervienen en el color de ojo, entonces padres con ojos claros, te puede salir un niño con los ojos morenos y que siga siendo hijo de sus 2 padres. Pues eso es lo que ya hemos dicho, que se llama la herencia poligénica. Y realmente podemos decir que cómo somos es por cómo son nuestros genes. Pues no, porque la genética es la base biológica, ¿no? Pero hace falta algo más. Claro, es muy importante el ambiente en el que estamos. Va a determinar si tenemos alguno, o sea, tú tienes que tener los genes, pero el hecho de que se expresen o no va a depender de tu ambiente. Y esto es lo que se conoce como la epigenética, ¿no? Que
y esto explica por qué gemelos, por ejemplo, ¿no? que son iguales genéticamente, pues unos van a expresar con mayor o menor frecuencia una u otra enfermedad. Así que, bueno, el ambiente, cómo es la gestación, el cuidado del embarazo, la dieta, la contaminación, el estrés, el sueño, pues van a modular el resultado final de cómo se expresan nuestros genes. Así que no solo somos genética, sino que somos genética más ambiente. Ahora vamos con el pediconsejo. La exposición temprana y controlada a ciertos alérgenos como huevo o cacahuete puede ayudar a reducir el riesgo de alergias en niños con antecedentes familiares. Sin cita previa, ahora es mucho más. Se ha convertido en el espacio de podcast de salud de Adeslas. Cada 15 días podrás escuchar un nuevo episodio de Sin cita previa, salud en familia, con 2 pediatras en casa. Y la semana siguiente encontrarás otro episodio quincenal, pero de Sin cita previa, salud en la mujer, con Esther Gómez, mi enfermera favorita, que aborda temas de bienestar, prevención y cuidados específicos para la salud femenina. De esta forma, cada semana tendrás un nuevo contenido de salud de Adeslas en formato podcast. Solo tienes que buscar en tu plataforma favorita Sin cita previa, salud en la mujer y Sin cita previa, salud en familia. Sin cita previa, salud en familia. Con 2 pediatras en casa. Bueno, ya estamos de vuelta. Mira, este pediconsejo viene a reflejar un poco lo que has dicho de la epigenética al final, ¿no? Ese contacto, tú puedes tener una predisposición genética porque tienes parte de genes heredados que te predispone a ser alérgico, pero dependiendo de ese contacto temprano o si es tardío, pueden hacer que esos genes que te hacen finalmente ser alérgico se enciendan o se apaguen. Así que hay que entender que la genética es muy importante, es nuestro código con el que venimos, pero que no tiene por qué expresarse al 100%, ¿no? Que puede variar de unos individuos a otro. Entonces, esto nos lleva a hacernos una pregunta, Elena. ¿Podemos cambiar nuestra genética, ¿no? Si estamos diciendo que los hábitos de vida o que la epigenética va a poder modular que pues esos gemelos no sean exactamente iguales, pero ¿podemos cambiar la genética? Pues no, pero sí. A ver, la genética con la que nacemos son nuestras células y son nuestras, pero cómo nos exponemos al mundo y qué factores protectores o factores de riesgo aplicamos, pues va a hacer que se puedan exponer o no. Véase, por ejemplo, la predisposición a la obesidad. Se sabe que la obesidad es una enfermedad poligénica que tiene unos factores genéticos, que no es obeso todo el mundo, sino sobre todo el que puede, ¿no? Pues si una persona que tiene predisposición a la obesidad tiene una alimentación muy poco saludable y hace muy poco ejercicio, pues ahí está la epigenética, ¿no? Va a ser obeso. La predisposición a padecer un cáncer, pues sabemos que la exposición a tóxicos, como por ejemplo fumar, pues va a hacer que lo puedas desarrollar. De modo que no podemos modificar la genética, pero sí que podemos modificar factores de riesgo que pueden hacer que ciertos genes se expresen o no. Así que en cierta manera estaríamos influyendo en la salud futura con esto. Bueno, pero algo un poquito más divertido, Elena. Vamos a hablar de el color de los ojos, el color de pelo, para que entiendan los padres lo que hemos dicho en la primera parte del episodio, ¿no? Por ejemplo, el color de ojo hemos dicho que no depende de un solo gen, sino de varios, es un modelo poligénico. Y aunque los ojos marrones suelen ser dominantes, es decir, cuando tienes mucho ojo marrón en la familia... Es más probable tener ojo marrón. Es más probable tener ojo marrón. Esto no quiere decir que siempre... los padres con ojos marrones tengan niños con ojos marrones. Puedes tener padres con ojos marrones, de repente tener un hijo con los ojos azules y que entonces diga a la abuela, claro, es que yo tengo los ojos azules y los ha heredado mi nieto. Claro, porque como son de varios genes y aparte el color claro sí que es recesivo, pues a veces falta que se junten varios para que acabe saliendo un niño con ojos azules. Lo que sí que hay que entender es que además los bebés suelen tener los ojos grises o muy claritos al nacer, porque la melatonina, que el gen realmente del color de la melanina, sí, el color que es el gen que decide el color de los ojos depende de la melanina que se deposita en los ojos, en el iris, ¿no? Y entonces esto va ocurriendo durante los primeros meses de vida hasta que adquieren su color definitivo en torno al año de vida. El color del pelo pues le pasa un poco lo mismo, también es poligénico y está determinado por la cantidad y el tipo de melanina, de muy oscuro que tienes eumelanina o la feomelanina, por ejemplo, que es rojizo. Y además el color del pelo pues puede aclararse con la edad por cambios en la expresión genética o, por ejemplo, el hecho de que tomes algunos fármacos, el tratamiento, por ejemplo, con quimioterápicos, pues bueno, también puede modificar color o forma incluso, claro, ¿no? Como yo, que ahora ya voy teniendo
canas, ¿no? Que se me está modificando a marchas forzadas en los últimos años. Bueno, la talla también tiene ahí es una expresión genética. Evidentemente, padres altos hay hijos altos, por tanto la genética influye en un 60 o un 80%, pero ¿qué más cosas, no? Pues cómo has estado nutrido sobre todo en tu infancia, la cantidad de sueño, ejercicio, cómo naciste, ¿no? Porque no es lo mismo que no crecieras bien dentro del útero a que alcanzaras tu mayor potencial de crecimiento. Por tanto, la talla diana, que solo utiliza cuánto miden tus padres, pues es orientativo, pero no es algo definitivo ni algo que no se pueda mover porque está influido por otros factores. Entonces, 3 rasgos físicos, color de ojos, color de pelo y talla, con modelos poligénicos que son en los que más influyen los hábitos de vida en esas enfermedades. No, obviamente el color de ojos no va a influir la alimentación, pero hay una característica que sí que tiene un modelo mendeliano, de esos que decimos que sí que es predecible al 100% si conoces de dónde vienes, que es el grupo sanguíneo, ¿no? Que la herencia es clarísima. Por un lado tendríamos la parte de las letras, ¿no? El ABC, el AB0, el A y el B. Sí que es el grupo, el A y el B dominan sobre el 0. Y de hecho cuando se junta un padre que es AA, porque tienes que tener 2 alelos, y una madre con B, ahí nace un niño que es AB, que es el grupo sanguíneo que es... que uno no domina más que el otro. Que no domina más que otro, entonces hay grupo sanguíneo que es AB junto, ¿vale? Que eso a lo mejor algunos no lo sabíais, pero se puede saber. Sin embargo, el 0, para poder tenerlo, para ser grupo 0 o grupo 0, necesitas tener o 2 padres 0 porque son 0 en los 2 alelos, o que te sean A o B, pero que su segundo alelo que no se está expresando, porque tendrán grupo A definido, el segundo alelo, que es el recesivo, lo tengan en 0, ¿vale? Por eso de ahí que, por ejemplo, un padre de grupo B y una madre con un grupo A puedan tener un hijo con un grupo 0. Eso no significa nada raro. Eso es posible y no hay ninguna cosa. Y pasa lo mismo también con el RH, ¿no? Que domina el positivo sobre el negativo. Tiene una genética mendeliana muy clara. Y esto, pues bueno, es importante para, ¿no? A la hora de los cuidados del embarazo, para prevenir enfermedades y también de incompatibilidad entre la pareja. Bueno, ahora llevándolo un poco a la práctica, hay veces, de hecho, genética es una de las especialidades médicas en las que sí que importa conocer la genética de cara al cuidado y la expresión de ciertas enfermedades. Primero para el diagnóstico y después de cara a la descendencia y a la heredabilidad de ciertas enfermedades. Enfermedades monogénicas con un significado claro en el que importa conocer la genética, pues ya hemos dicho antes algunas, por ejemplo la fibrosis quística, enfermedades metabólicas, distrofias musculares y algunas epilepsias genéticas. Importa mucho, bueno, de cara sobre todo los síntomas que presenta una persona, de cara a poder diagnosticarlos y también de cara a saber cómo se pueden heredar, ¿no? Por ejemplo, porque en la fibrosis quística no es que tengas el gen de la fibrosis quística, sino que una mutación en un gen de nuestro código genético te hace desarrollar la fibrosis quística, ¿no? Entonces, se sabe que hay varias mutaciones que te pueden dar lugar a la fibrosis quística, pero sí que es verdad que hay algunas mutaciones que son mucho más sintomáticas que otras, y esto puede dar lugar a que te necesites unos cuidados más que otros. O, por ejemplo, lo que has dicho de las epilepsias, pues hacer un estudio genético, que se hace un mapeo bastante general buscando algunas alteraciones que se han visto en otras personas con epilepsia para poder poner un poco nombre a la epilepsia que tienes, ¿no? Por ejemplo. Y luego, pues, hay a veces que se estudia el genoma por otro motivo, ¿no? Y aparece alguna mutación o alteración en la que el propio resultado dice, bueno, esto no se puede interpretar dentro del contexto clínico, o sea, yo lo he pedido por epilepsia y me aparece un gen alterado de la piel, por ejemplo. O que a lo mejor se ha visto que está alterado comparado con el resto de las personas, pero que todavía no se conoce su significado clínico. O sea, que ahí es muy importante poder interpretarlo y que no se puede pedir libremente, ¿no? Venga, voy a secuenciar el genoma, pues porque necesita una clara interpretación y porque no todas las alteraciones significan cosas, o la mayoría de hecho no lo van a significar. Incluso mutaciones presentes sin significado clínico, pero que al final yo siempre se lo digo a los padres, como una espada de Damocles. Dependiendo luego de tu alimentación, de tu ejercicio físico, de la vida que lleves, ese gen a lo mejor luego no se llega a expresar y se acaba estando apagado el resto de tu vida. O sea que no tiene sentido, si eres sano, en principio, hacerte un mapeo genético. O al revés, ¿no? O que, por ejemplo, se diagnostica a un hijo de una enfermedad genética que luego dicen, bueno, pues vamos a estudiar a los padres, y resulta que uno de los padres sí que tiene ese gen
pero no tiene la enfermedad. O sea, que tiene la Porque gene y no es lo portador, expresa. ¿no? Bueno, o porque no la expresa, porque luego Bueno, estaba cuantos pensando yo en los expreses... de la fibrosis quística, que es también, sí es el ejemplo como más claro, que diagnosticas a un niño con una fibrosis quística, claro, te toca luego estudiar a los padres para ver cuál de los dos es portador, o a lo mejor son los dos a la vez, y para poder hacer un consejo genético de cara a un segundo hijo, pues Bueno, para ver cuál de los dos... en la mayoría de las enfermedades genéticas se hace eso que dice Gonzalo, y esto es muy importante pues de cara a los riesgos de transmisión a la hora de tener descendencia, pues la persona que tiene primero los hermanos futuros que pudiera tener esa pareja y ese enfermo en concreto a la hora de transmitirlo, para poder tomar decisiones reproductivas informadas y de una persona que te guíe para aclarar resultado de pruebas genéticas complejas. Y ahora, unos consejitos. Toma nota. Que no te olvides. La genética, sobre todo desde el punto de vista de la salud, no predice el futuro de un niño, solo su tendencia. La mayoría de rasgos que vemos en nuestros hijos dependen de muchos genes y del ambiente. Conocer la genética ayuda a entender muchos rasgos físicos y enfermedades, pero nunca define por completo cómo es un niño y cómo será su salud en el futuro. Y hasta aquí un nuevo episodio de Sin Cita Previa, Salud en Familia. Gracias por acompañarnos y esperamos que hayáis pasado un ratito entretenido con algo tan complejo como es la genética. Y gracias también a Deslas por apoyar este espacio y a todo el grupo de maravillosos técnicos de sonidos y productores que hacen que este podcast suene a las mil maravillas. Hasta pronto. En el siguiente episodio vamos a hablar del omega 3 en la infancia.